En la madrugada del 15 de octubre de 2024, en la Clínica San Ángel de Ciudad de México, Miguel Hernández, 26 años, Omega, observaba con manos temblorosas los resultados que confirmaban lo inevitable, mientras el noticiero matutino murmuraba sobre fusiones corporativas en la sala de espera. El nombre de su esposo, Eduardo Montero, CEO de Grupo Montero y Alfa, que lo había forzado a un matrimonio por conveniencia, resonaba en los titulares económicos. El frío antiséptico del consultorio contrastaba con el calor asfixiante de su realidad, mientras el sonido metálico de los instrumentos médicos marcaba cada segundo de su condena. Entre los documentos de una unión sin amor y la presión del clan empresarial más poderoso de México, Miguel tomó la decisión más importante de su vida: proteger su autonomía frente a un sistema que trataba a los omegas como mercancía de reproducción. Esta es la historia de cómo un omega atrapado en las redes del poder corporativo descubrió su propia fuerza. Suscríbete ahora para descubrir cómo Miguel enfrentará al Imperio Montero por su libertad. Miguel Hernández nunca había pensado que su vida cambiaría tan drásticamente aquel viernes por la tarde. El edificio de Grupo Montero se alzaba imponente en el corazón financiero de Ciudad de México, un monolito de cristal y acero que reflejaba el poder económico de la familia que lo dirigía. Miguel, graduado con honores en Administración de Empresas, había logrado entrar como asistente en la compañía hacía apenas 6 meses, un logro extraordinario para un omega de su condición, criado en un barrio humilde de Coyoacán. La oficina del piso 40 era un hervidero de actividad aquella tarde. El rumor se extendía como una corriente eléctrica entre los empleados. Eduardo Montero, CEO de la compañía y alfa de uno de los clanes más influyentes de México, asistiría personalmente a la reunión trimestral. Los betas corrían de un lado a otro, ajustando detalles, mientras los pocos omegas del equipo administrativo intercambiaban miradas nerviosas. Todos conocían la reputación de los Montero y su trato hacia los omegas. Miguel intentaba mantener la calma mientras organizaba los informes que tendría que presentar. Su supervisora, Carolina Vega, una beta de mediana edad con años de experiencia en la compañía, le había advertido que mantuviera un perfil bajo durante la visita del CEO. Recuerda, no levantes la mirada directamente, no hables a menos que te pregunten algo, y por el amor de Dios, usa el bloqueador de feromonas que te di, le había susurrado esa mañana, deslizando discretamente un pequeño frasco en su bolsillo. Los Montero tienen cierta reputación con los omegas talentosos. Miguel había asentido, agradecido pero inquieto. Las historias sobre los alfas de las grandes corporaciones y su trato hacia los omegas no eran meras leyendas urbanas. En los últimos años, a pesar de los avances legislativos en derechos omega, los clanes empresariales seguían operando bajo códigos sociales anticuados, especialmente en lo que respectaba a matrimonios estratégicos y control reproductivo. El ascensor emitió un suave pitido anunciando la llegada al piso ejecutivo. Las puertas se abrieron y Miguel sintió que el aire se espesaba. Eduardo Montero entró en la sala de conferencias como una fuerza de la naturaleza, seguido por su séquito de asesores y abogados. Alto, de complexión fuerte, con un traje impecablemente cortado a medida y un aura de autoridad innegable que emanaba de cada poro. A pesar de todos sus esfuerzos, Miguel no pudo evitar que sus ojos se cruzaran momentáneamente con los de Eduardo. Fue un instante, apenas un destello, pero Miguel sintió como si una corriente eléctrica recorriera su espina dorsal. Eduardo Montero, a sus 38 años, representaba todo lo que la sociedad veneraba en un alfa: poder, seguridad, dominio absoluto. Y ahora, esos ojos penetrantes se habían posado en él. La reunión transcurrió en una neblina de tensión. Miguel presentó sus informes con voz controlada, agradecido por las horas de práctica que había invertido. Cuando finalmente terminó su presentación, el silencio en la sala era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. ¡Impresionante! La voz de Eduardo Montero resonó en la sala, profunda y autoritaria.
No es común ver ese nivel de análisis en alguien tan nuevo en la compañía. Miguel murmuró un agradecimiento, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. Odiaba esa reacción biológica tan típica de los omegas cuando recibían la aprobación de un alfa. Años de educación progresista y determinación personal parecían disolverse ante la presencia dominante de Eduardo. Quisiera revisar más a fondo estos informes, continuó Eduardo, dirigiéndose a Carolina, pero sin apartar la mirada de Miguel. Envíeme a su asistente a mi oficina esta tarde. Tengo algunas preguntas adicionales. No era una petición, era una orden. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Carolina asintió, lanzándole una mirada de preocupación apenas disimulada. La reunión concluyó, y mientras los ejecutivos abandonaban la sala, Miguel sintió el peso de un destino que no había elegido comenzar a cerrarse sobre él. A las 6 de la tarde, tras horas de angustiosa espera, Miguel se encontraba frente a la imponente puerta de la oficina principal. El guardia de seguridad lo escrutó con una mezcla de curiosidad y desdén antes de indicarle qué podía pasar. La oficina era un espacio vasto y minimalista, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México. Eduardo Montero estaba de pie junto a la ventana, contemplando el atardecer que teñía la megalópolis de tonos dorados y cobrizos. «Señor Hernández». Eduardo no se giró para saludarlo. «Cierre la puerta, por favor». Miguel obedeció, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Había algo en la quietud de Eduardo, en la forma en que parecía absorber toda la luz de la habitación, que despertaba en él una alarma primaria, instintiva. Su análisis sobre la expansión al mercado sudamericano es sorprendentemente preciso. Eduardo finalmente se giró, sosteniendo el informe que Miguel había preparado. Detectó fallos que nuestro equipo de estrategia, con todos sus títulos y años de experiencia, pasó por alto. «Gracias, señor», respondió Miguel, manteniendo su voz firme a pesar del nerviosismo. «Solo apliqué los modelos predictivos que estudiamos en la universidad, ajustándolos a las variables culturales específicas de cada país». Eduardo dio unos pasos hacia él, acortando la distancia entre ambos. El sutil aroma a sándalo y especias que emanaba del alfa era perturbador en su intensidad. «Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Cum laude, becado. Primer omega en su familia en obtener educación superior». Eduardo recitó los datos como quien lee una lista de compra con calculada indiferencia. «Investigué sobre usted, señor Hernández. Es fascinante cómo alguien de su origen ha llegado tan lejos». El comentario, envuelto en un falso halago, golpeó a Miguel como una bofetada. La condescendencia apenas velada, el recordatorio de su lugar en la jerarquía social. «Mi origen no define mis capacidades, señor Montero», respondió, incapaz de contenerse, aunque inmediatamente se arrepintió de su audacia. Para su sorpresa, Eduardo sonrió. No era una sonrisa cálida, sino el gesto satisfecho de un depredador que confirma algo sobre su presa. «Precisamente por eso estamos teniendo esta conversación, Miguel. Puedo llamarte Miguel, ¿verdad?» No esperó respuesta. «Tengo una propuesta para ti, una que podría cambiar tu vida y la de tu familia». Miguel permaneció en silencio, sintiendo cómo el aire entre ellos se cargaba de una tensión casi palpable. «Necesito un omega», continuó Eduardo, con la naturalidad de quien comenta el clima. «No cualquier omega, uno inteligente, capaz, con la educación y perspicacia necesarias para comprender el mundo en el que me muevo». El estómago de Miguel se contrajo dolorosamente. Había oído historias, rumores sobre alfas poderosos y sus arreglos con omegas talentosos, pero jamás pensó que se encontraría en esa situación. «Señor Montero, no creo entender lo que está sugiriendo», respondió, aunque una parte de él sabía exactamente de qué se trataba. Eduardo se acercó aún más, invadiendo su espacio personal de una manera que hubiera sido inaceptable en cualquier otro contexto laboral. «Es simple, Miguel. Te estoy ofreciendo un matrimonio, un contrato. Tú te conviertes en mi omega oficialmente, y a cambio
tu familia recibe seguridad financiera de por vida. Tu hermana menor podrá asistir a esa escuela de arte en París que tanto desea. Tu madre tendrá la mejor atención médica para su condición cardíaca y tú. Hizo una pausa, estudiando cada reacción en el rostro de Miguel. Tú tendrás acceso a un mundo con el que ni siquiera has soñado. Miguel sintió que le faltaba el aire. La mención de su familia, de las necesidades que Eduardo claramente había investigado a fondo, era un golpe bajo, calculado para atacar su punto más vulnerable. Eso suena más a una transacción comercial que a una propuesta matrimonial, logró articular, luchando por mantener la compostura. Eduardo rió, un sonido frío que no alcanzó sus ojos. En mi nivel, Miguel, todo matrimonio es una transacción. Al menos yo soy honesto al respecto. Se alejó regresando a su escritorio para tomar una carpeta de cuero que extendió hacia él. Los términos están aquí. Léelos con cuidado. Tendrás hasta mañana para decidir. Miguel tomó la carpeta con manos temblorosas, sintiendo su peso como una sentencia. ¿Y si me niego?, preguntó, encontrando un último resquicio de valor. La sonrisa de Eduardo se desvaneció y sus ojos se endurecieron como granito. Entonces, sería una verdadera lástima que la empresa tuviera que prescindir de tus servicios en estos tiempos tan difíciles. Me temo que las referencias no serían favorables. Hizo una pausa, permitiendo que las implicaciones se asentaran. Y claro, los tratamientos experimentales para condiciones cardíacas como la de tu madre son tan costosos estos días. La amenaza flotó en el aire, tan clara como si la hubiera gritado. Miguel sintió una ola de náuseas. No era solo su futuro el que estaba en juego, sino el bienestar de toda su familia. «Hasta mañana, Miguel», Eduardo concluyó, dando por terminada la reunión con un gesto de su mano. «Mi chofer te llevará a casa. No quiero que vayas en transporte público con documentos tan confidenciales». Aturdido, Miguel salió de la oficina, sosteniendo la carpeta contra su pecho como un escudo. En el pasillo, el guardia le indicó que lo siguiera hasta el ascensor privado. Mientras descendían en silencio hacia el estacionamiento subterráneo, Miguel sentía que cada piso que bajaban lo alejaba más de la vida que había planeado, de la libertad por la que tanto había luchado. El lujoso auto negro que lo esperaba era otro recordatorio del abismo que separaba su mundo del de Eduardo Montero. Mientras el vehículo se deslizaba por las congestionadas calles de la ciudad, Miguel abrió lentamente la carpeta. El contrato era tan frío y clínico como había temido. 20 páginas de cláusulas detalladas que estipulaban desde los aspectos financieros hasta los más personales de su vida como Omega Consorte de Eduardo Montero. Y allí, en la página 12, destacada en negrita, la cláusula que confirmó sus peores temores. El Omega Consorte acuerda proporcionar al menos un heredero legítimo dentro de los primeros tres años del matrimonio, sometiéndose a todos los procedimientos médicos necesarios para garantizar la concepción exitosa. Las lágrimas nublaron su visión mientras el auto se detenía frente al modesto edificio de apartamentos donde vivía con su madre y hermana. A través de la ventana pudo ver a Lucía, su hermana de 17 años, regando las plantas del pequeño balcón, soñando con un futuro artístico que solo sería posible si él sacrificaba el suyo propio. La elección ante él no era realmente una elección. Era una sentencia disfrazada de oportunidad, un collar dorado que seguía siendo un collar. El mes siguiente pasó en una vorágine de acontecimientos que parecían suceder a alguien más. Miguel había firmado el contrato, sellando su destino con una estilográfica que pesaba como plomo en su mano. Eduardo, eficiente como siempre, había puesto en marcha la maquinaria de su clan. En cuestión de días, la prensa anunciaba el romance entre el poderoso CEO y un brillante joven analista de su compañía. Las fotografías cuidadosamente orquestadas mostraban a Miguel sonriendo tensamente junto a Eduardo en restaurantes exclusivos y eventos culturales. La narrativa pública estaba meticulosamente construida. El alfa exitoso había encontrado a su pareja destinada, una historia de amor que trascendía las barreras sociales.
Los tabloides se deshacían en elogios ante la generosidad de Eduardo al elegir a un omega de origen humilde, presentándolo como un gesto progresista. Nadie mencionaba el contrato guardado en la caja fuerte del despacho de abogados del clan Montero. La familia de Miguel había recibido las noticias con una mezcla de incredulidad y cautelosa alegría. Su madre, doña Carmen, con la sabiduría que solo da haber vivido como omega en un mundo dominado por alfas, había visto a través de la fachada. La noche antes de que Miguel se mudara a la mansión Montero en Las Lomas, ella había tomado sus manos entre las suyas, sus ojos cansados, llenos de preocupación. «Hijo, ¿estás seguro de esto? Un matrimonio sin amor es una jaula, por muy dorados que sean los barrotes». Miguel había tragado el nudo en su garganta, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estaré bien, mamá. Eduardo es respetable». La mentira le quemó la lengua, pero continuó. «Además, mira cuánto ha mejorado tu salud con los nuevos medicamentos». Y Lucía ya recibió la carta de aceptación de la escuela en París. «Todo valdrá la pena». Doña Carmen había suspirado, un sonido cargado de una resignación que atravesaba generaciones de omegas que habían hecho sacrificios similares. «Solo recuerda quién eres, Miguel. No dejes que te conviertan en una posesión». Esas palabras resonaban en la mente de Miguel mientras observaba los preparativos de la boda desde la ventana de su nueva habitación en la mansión Montero. El jardín se había transformado en un espectáculo de opulencia. Carpas blancas, miles de flores importadas, una orquesta ensayando piezas clásicas, todo para una ceremonia que celebraba una mentira. La puerta se abrió sin previo aviso. Eduardo entró, impecable en un traje informal pero obviamente costoso, sus movimientos seguros en un espacio que consideraba completamente suyo. «Aquí estás», dijo, como si Miguel hubiera estado escondiéndose y no exactamente donde le habían indicado que debía estar. «El sastre llegará en una hora para el ajuste final de tu traje. Asegúrate de estar presentable». Miguel asintió mecánicamente, acostumbrándose a esta nueva dinámica donde sus opiniones rara vez eran solicitadas. Eduardo se acercó estudiándolo con aquella mirada clínica que hacía que Miguel se sintiera como un espécimen bajo un microscopio. «El doctor Ramírez también vendrá esta tarde», continuó, su tono casual contrastando con la seriedad de lo que estaba a punto de decir. «Necesitamos hacer un chequeo completo de tu salud reproductiva antes de la boda, asegurarnos de que todo está en orden para cuando sea el momento». Miguel sintió que el color abandonaba su rostro. Habían pasado apenas 3 semanas desde la firma del contrato y Eduardo ya estaba poniendo en marcha la cláusula reproductiva. «Pensé que tendríamos tiempo para conocernos mejor antes de considerar tener hijos», logró decir, odiando el temblor en su voz. Eduardo se acercó más, invadiendo su espacio de esa manera que había empezado a reconocer como una táctica deliberada para desestabilizarlo. «El tiempo es un lujo en los negocios, Miguel. Y esto, por mucho que la prensa lo romantice, es un negocio». Alzó una mano para acomodar un mechón rebelde del cabello de Miguel, un gesto que podría parecer afectuoso para cualquier observador externo, pero que se sentía como una marca de propiedad. «Necesito un heredero, preferiblemente más de uno. El consejo del clan está presionando, y tú eres la pieza que faltaba en la ecuación». Miguel dio un paso atrás, incapaz de soportar el contacto. «¿Es así como ves a nuestro futuro hijo? ¿Como una pieza en una ecuación?» Algo cambió en la expresión de Eduardo, un destello de algo que podría haber sido sorpresa ante su desafío, rápidamente reemplazado por su habitual frialdad calculada. «Nuestro hijo será un Montero. Tendrá todo lo que el dinero y el poder pueden proporcionar. Estará mejor cuidado que el 99% de los niños en este país». Hizo una pausa, su mirada intensificándose. «Tú también lo estarás, Miguel. No entiendo tu resistencia. La mayoría de los omegas en tu posición estarían agradecidos». «No soy la mayoría de los omegas, Eduardo», respondió Miguel, encontrando una veta de orgullo en medio de su desesperación. «No me casé contigo por gratitud, sino por necesidad. No confundas las dos cosas».
Por un momento creyó ver algo parecido al respeto en los ojos de Eduardo, pero fue tan fugaz que podría haberlo imaginado. Precisamente por eso te elegí, Miguel. Cualquier omega puede dar a luz, pero necesito uno que dé hijos dignos del nombre Montero. Eduardo se dirigió hacia la puerta, deteniéndose un momento antes de salir. El doctor Ramírez estará aquí a las 4, por favor. Coopera, por el bien de todos. Cuando la puerta se cerró tras él, Miguel se permitió colapsar en el borde de la cama, las piernas temblando por la tensión acumulada. La habitación, con sus lujosos acabados y muebles de diseñador, se sentía como una celda decorada con buen gusto. Sacó su teléfono, ahora constantemente monitoreado, y marcó el único número que podía darle algo de consuelo. ¿Miguel? La voz de Diego, su mejor amigo desde la universidad y el único beta en quien confiaba plenamente, fue un bálsamo para sus nervios destrozados. Lo siento, no debería llamar, pero... No te disculpes, interrumpió Diego, la preocupación evidente en su voz. Te he visto en todos los noticieros. ¿Estás realmente bien? Y no me des la respuesta que le das a la prensa. Miguel cerró los ojos, dejando que una lágrima solitaria se deslizara por su mejilla. Estoy sobreviviendo, respondió honestamente. Es todo lo que puedo hacer por ahora. Miguel, si necesitas ayuda, si necesitas salir de ahí... No puedo, cortó Miguel, mirando instintivamente a su alrededor, consciente de que probablemente la habitación estaba monitoreada. Mi familia depende de esto. Firmé un contrato. Diego guardó silencio por un momento, entendiendo lo que no se decía. Al menos déjame seguir siendo tu amigo. No dejes que te aíslen completamente. Lo intentaré, prometió Miguel, aunque sabía que Eduardo ya estaba trabajando para controlar cada aspecto de su vida, incluidas sus amistades. Tengo que irme. El sastre viene pronto. Cuídate, Miguel, y recuerda quién eres. Las mismas palabras que su madre había usado. Miguel colgó, sintiendo que cada conexión con su vida anterior se desvanecía gradualmente, como colores expuestos demasiado tiempo al sol. La boda fue exactamente lo que Eduardo había planificado. Un espectáculo deslumbrante diseñado para impresionar a la élite empresarial y política de México. 400 invitados, la mayoría de los cuales Miguel nunca había visto, llenaron el jardín de la mansión Montero. Políticos, empresarios, figuras de la alta sociedad y, por supuesto, representantes de los principales clanes alfa del país. La ceremonia transcurrió como un guión perfectamente ejecutado. Miguel recitó sus votos con voz clara, agradecido por su experiencia en presentaciones corporativas que le permitió mantener la compostura frente a tantas miradas evaluadoras. Eduardo interpretó su papel de alfa enamorado con una precisión que casi convenció a Miguel de que había algo genuino en él. No. Cuando el juez los declaró oficialmente casados y Eduardo colocó el anillo familiar de los Montero en su dedo, una pesada pieza de platino con el emblema del clan grabado, Miguel sintió que completaba una transformación. Ya no era simplemente Miguel Hernández, el omega que había luchado por su educación y su lugar en el mundo corporativo. Ahora era Miguel Montero, un activo más en el portafolio de Eduardo. Los primeros meses de matrimonio establecieron una rutina que Miguel encontraba simultáneamente privilegiada y sofocante. La mansión Montero, con sus 20 habitaciones, personal de servicio las 24 horas y medidas de seguridad dignas de un jefe de Estado, era una jaula dorada en toda regla. Eduardo había insistido en que Miguel dejara su trabajo en la empresa. Mi consorte no necesita trabajar como un empleado común, asignándole en cambio el rol de anfitrión para eventos sociales del clan y consultor especial para ciertos proyectos estratégicos que podía revisar desde casa. Era una concesión menor a sus habilidades, pero también una forma de mantenerlo ocupado y controlado. Las citas médicas se habían convertido en una constante en su agenda. El doctor Ramírez, médico omega personal de la familia Montero, supervisaba un régimen estricto de suplementos, dietas y seguimiento de ciclos reproductivos, todo meticulosamente documentado en informes que iban directamente a Eduardo.
Sus niveles hormonales son óptimos, señor Montero, informaba el médico durante una de tantas visitas, refiriéndose a Miguel con su nuevo apellido en una forma que aún se sentía extraña. Si continuamos con este protocolo, la concepción debería ser posible en el próximo ciclo. Miguel, sentado en la camilla de la lujosa sala médica que Eduardo había acondicionado en la mansión, mantenía la mirada fija en sus manos. Su cuerpo se había convertido en un proyecto, un activo que debía optimizarse para cumplir su función principal, producir herederos Montero. ¿Y los análisis genéticos?, preguntó Eduardo, que invariablemente asistía a estas consultas, monitoreando cada detalle del proceso. Todos favorables. La compatibilidad genética es excelente y no hay marcadores de condiciones hereditarias preocupantes. El doctor Ramírez sonreía como si estuviera dando buenas noticias sobre el clima. Desde el punto de vista médico, están en condiciones ideales para iniciar el proceso. Excelente, Eduardo asintió, satisfecho. Entonces procederemos según lo planeado. Nadie preguntaba a Miguel qué pensaba al respecto. Su consentimiento había sido firmado en aquel contrato matrimonial, una línea que ahora se arrepentía profundamente de no haber cuestionado con más fuerza. Esa noche, después de que el médico se fuera, Eduardo lo había esperado en la habitación que compartían, otra estipulación del contrato que Miguel había intentado sin éxito negociar. El doctor Ramírez dice que estamos listos, anunció Eduardo, como quien comenta el inicio de un nuevo proyecto empresarial. Tu próximo ciclo fértil comienza en aproximadamente 2 semanas. Miguel, sentado en el pequeño escritorio donde revisaba los documentos que Eduardo le permitía analizar, sintió que un escalofrío recorría su espalda. Habían pasado apenas 4 meses desde la boda. Eduardo, creo que deberíamos esperar un poco más, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Apenas nos estamos adaptando a esta nueva vida, y un bebé cambiará todo drásticamente. Eduardo se acercó, colocándose detrás de él y apoyando las manos sobre sus hombros en un gesto que parecía afectuoso, pero que Miguel había aprendido a reconocer como una forma de control. El tiempo es un factor crucial, Miguel. El Consejo del Clan espera un anuncio pronto y las proyecciones financieras para el próximo año consideran la estabilidad que un heredero proporciona. Miguel giró en la silla para enfrentarlo, incapaz de seguir aceptando pasivamente. ¿Estabilidad financiera? ¿Es así como ves a nuestro hijo? ¿Como un activo empresarial? Para su sorpresa, Eduardo no se enfadó. En cambio, lo miró con algo parecido a la paciencia que se tiene con alguien que no comprende un concepto simple. Un hijo Montero es mucho más que un individuo, Miguel. Es un símbolo, una continuación de un legado, una garantía de estabilidad para miles de personas que dependen de nuestras empresas. Incluso si eso significa tratar a los omegas como máquinas de reproducción, desafió Miguel, aunque su voz traicionaba su miedo. Eduardo suspiró, enderezándose. Tu perspectiva es limitada, porque no has visto el panorama completo. Los sacrificios individuales son necesarios para el bien común. Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se contuvo. No le daría esa satisfacción. Solo pido más tiempo, insistió, odiando el tono suplicante que se filtraba en su voz. Unos meses más para adaptarme a la idea. Eduardo lo observó en silencio durante lo que pareció una eternidad, calculando costos y beneficios con la misma frialdad con que analizaba fusiones corporativas. 3 meses, concedió finalmente. Te daré 3 meses más. Usaremos ese tiempo para que el doctor Ramírez optimice tu preparación y para que te familiarices completamente con tus responsabilidades como futuro padre Omega. No era la respuesta que Miguel esperaba. Era una concesión, sí, pero una que venía con su propia lista de condiciones. Gracias, respondió automáticamente, sabiendo que debía mostrar gratitud por este pequeño acto de aparente generosidad. 3 meses. 90 días para encontrar una manera de reclamar algún control sobre su vida, o resignarse a convertirse en lo que Eduardo y el clan Montero esperaban de él, un omega obediente cuya principal función era producir el próximo heredero.
Durante las semanas siguientes, Miguel desarrolló una estrategia silenciosa. Eduardo le había asignado ocasionalmente proyectos de análisis empresarial, pequeñas concesiones a sus habilidades profesionales que parecían diseñadas principalmente para mantenerlo ocupado. Pero Miguel vio en estas tareas una oportunidad. Comenzó a dedicar horas extra a cada proyecto, produciendo análisis tan detallados y perspicaces que incluso Eduardo, con toda su experiencia empresarial, se veía obligado a reconocer su valor. Poco a poco, los proyectos asignados se volvieron más sustanciales y las conversaciones durante las cenas se transformaron de intercambios superficiales a discusiones estratégicas genuinas. Miguel estaba determinado a demostrar que su valor para el clan Montero iba mucho más allá de su capacidad reproductiva. Un mes después de su conversación sobre el heredero, Eduardo entró en el pequeño estudio que le había asignado a Miguel en la mansión, sosteniendo un informe que Miguel había preparado sobre una posible expansión al mercado asiático. «Esto es extraordinario», dijo Eduardo, con un tono que Miguel nunca había escuchado antes, algo cercano a la admiración genuina. «Identificaste riesgos que nuestro equipo de estrategia pasó completamente por alto». Miguel mantuvo su expresión neutral, aunque internamente sintió un destello de esperanza. «Solo apliqué modelos predictivos ajustados a las variables culturales específicas de la región», respondió con modestia calculada. «Cualquiera con la formación adecuada podría haberlo hecho, pero nadie lo hizo», replicó Eduardo, estudiándolo con renovado interés. «Eres mucho más valioso de lo que anticipé, Miguel». Era exactamente lo que Miguel había estado intentando demostrar. Ahora venía la parte más difícil de su estrategia. «Me alegra ser de utilidad más allá de mis otras obligaciones», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «De hecho, creo que podría aportar mucho más si tuviera un papel más formal en la empresa». Eduardo alzó una ceja, claramente sorprendido por esta iniciativa. «¿Qué tienes en mente exactamente?» «Un rol como analista estratégico o consultor interno», respondió Miguel, con la confianza que había cultivado durante sus años en la universidad. «Algo que me permita contribuir significativamente a los proyectos de expansión internacional, por ejemplo». Eduardo lo observó en silencio durante unos momentos, evaluando esta propuesta inesperada. «Interesante», dijo finalmente. «¿Y crees que podrías manejar esas responsabilidades adicionales mientras te preparas para tu papel más importante?» El doctor Ramírez mencionó que el estrés excesivo podría afectar negativamente la fertilidad. Miguel había anticipado esta objeción. «Por el contrario, creo que tener un propósito más allá de esperar a concebir sería beneficioso para mi bienestar general. Los estudios muestran que los omegas con carreras activas tienen tasas de fertilidad iguales o superiores a aquellos sin ocupación, siempre que el ambiente sea saludable». Era un argumento calculado para apelar a la mentalidad pragmática de Eduardo, y Miguel pudo ver que había dado en el blanco. «Tendré que considerarlo», respondió Eduardo, aunque Miguel detectó un tono que sugería que ya estaba convencido. «Mientras tanto, hay una reunión mañana con potenciales socios japoneses. Me gustaría que asistieras como observador». Era más de lo que Miguel había esperado conseguir tan pronto. Una pequeña victoria en su plan para establecerse como algo más que un recipiente para el próximo heredero Montero. «Sería un honor», respondió, permitiéndose una pequeña sonrisa. 2 semanas después, Miguel se encontraba en la sede corporativa de Grupo Montero, con una oficina propia y el título de Consultor Especial de Estrategia Internacional. Era un paso modesto pero significativo hacia la recuperación de su autonomía profesional. Eduardo, sorprendentemente, había comenzado a valorar genuinamente sus opiniones en asuntos empresariales, invitándolo a reuniones importantes y, ocasionalmente, permitiéndole presentar sus propios análisis a socios comerciales. Esta evolución no había pasado desapercibida para otros miembros del clan Montero. Miguel notaba las miradas evaluadoras, a veces hostiles, de los ejecutivos más tradicionales que veían con sospecha a un omega
ocupando espacios tradicionalmente reservados para alfas y betas. Pero más desconcertante aún era el sutil cambio en la actitud de Eduardo hacia él. Lo que había comenzado como una transacción fría y calculada parecía estar desarrollando matices inesperados. Eduardo ocasionalmente le hacía preguntas sobre su vida antes de conocerse, escuchaba con interés genuino sus opiniones sobre literatura o arte, e incluso había comenzado a solicitar específicamente su compañía durante las cenas, algo que antes parecía más una obligación protocolar. Una noche, mientras compartían una cena inusualmente tranquila en el comedor principal de la mansión, sin invitados ni asesores, interrumpiendo cada 5 minutos, Eduardo lo sorprendió con una pregunta. ¿Eres feliz, Miguel? La pregunta, tan directa y personal, lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Era feliz? ¿Cómo podía serlo en un matrimonio forzado, constantemente consciente de que su principal función seguía siendo producir un heredero? Estoy adaptándome, respondió finalmente, optando por la honestidad cautelosa que había aprendido a emplear con Eduardo. Valoro las oportunidades profesionales que me has dado recientemente. Eduardo asintió lentamente, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. No era eso lo que te pregunté, dijo, con un tono que no era hostil, sino casi vulnerable. Pero es una respuesta reveladora. Miguel lo estudió intentando descifrar este nuevo lado de Eduardo que parecía estar emergiendo gradualmente. ¿Por qué te importa si soy feliz?, preguntó, atreviéndose a un nivel de franqueza que habría sido impensable meses atrás. Nuestro acuerdo nunca incluyó la felicidad como requisito. Eduardo dejó su copa de vino, sus ojos fijos en Miguel, con una intensidad que era diferente a su habitual mirada evaluadora. Quizás he llegado a valorarte más allá de los términos de nuestro contrato inicial, respondió, cada palabra claramente medida. Y quizás he comenzado a cuestionarme si el clan Montero ha estado equivocado en ciertos aspectos de su tradición. Era lo último que Miguel esperaba escuchar. Durante meses había visto a Eduardo como el epítome del alfa tradicional, calculador, dominante, completamente comprometido con las anticuadas jerarquías de los clanes. ¿Qué aspectos exactamente?, preguntó, intentando no mostrar demasiada esperanza. Eduardo pareció considerar su respuesta cuidadosamente. La forma en que vemos a los Omegas, principalmente como vehículos para la continuidad del clan. La idea de que un Omega brillante como tú debe sacrificar sus ambiciones personales y profesionales por el bien del legado familiar. Hizo una pausa, como sorprendido por sus propias palabras. Verte trabajar estos últimos meses, verte demostrar repetidamente tu valor más allá de lo biológico, me ha hecho cuestionarme muchas cosas que daba por sentadas. Miguel sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado presente desde el día en que firmó aquel contrato. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para el heredero que esperas que conciba pronto? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. Significa que quizás deberíamos renegociar ciertos aspectos de nuestro acuerdo, respondió Eduardo, finalmente, y que tal vez un heredero concebido por elección, no por obligación, sería un mejor inicio para la próxima generación Montero. Miguel apenas podía creer lo que estaba escuchando. Era como si el hombre frente a él fuera una versión completamente diferente del Eduardo Montero que lo había coaccionado a un matrimonio de conveniencia. ¿Estás sugiriendo que me darías la opción de decidir cuándo, o incluso si quiero tener un hijo? Estoy sugiriendo que tu valor para el clan Montero va mucho más allá de tu capacidad reproductiva, y que un acuerdo basado en el respeto mutuo y la colaboración voluntaria sería más beneficioso para todos que uno basado en la coerción. Eduardo extendió su mano a través de la mesa, un gesto sorprendentemente vulnerable. No puedo deshacer la forma en que comenzó nuestro matrimonio, Miguel, pero quizás podemos redefinir lo que será a partir de ahora. Miguel miró la mano extendida, sintiendo que estaba en un punto de inflexión. Lentamente extendió la suya propia, permitiendo que sus dedos se encontraran con los de Eduardo en el centro de la mesa. Una renegociación, dijo,
con una pequeña sonrisa. Eso puedo aceptarlo. En los meses siguientes, su relación experimentó una transformación que ninguno de los dos había anticipado. El contrato matrimonial fue formalmente enmendado, eliminando las cláusulas coercitivas relacionadas con la reproducción y estableciendo a Miguel oficialmente como director de estrategia internacional de Grupo Montero, con autoridad real y un salario independiente. La mansión que una vez había sentido como una prisión comenzó a transformarse gradualmente en un espacio que Miguel podía considerar, si no exactamente un hogar, al menos un lugar donde su voz era escuchada y su presencia respetada. Y Eduardo, el alfa que había entrado en su vida como un depredador calculador, reveló lentamente capas de complejidad que Miguel nunca habría imaginado. Bajo la fachada del implacable líder de clan había un hombre que, aunque profundamente condicionado por tradiciones anticuadas, era capaz de cuestionar y evolucionar. No era amor, al menos no en el sentido romántico convencional, pero era algo igualmente valioso. Una asociación basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de las fortalezas del otro. Un año después de su boda, Miguel se encontró nuevamente en la Clínica San Ángel, pero esta vez no por obligación, sino por elección propia. Eduardo esperaba en la sala contigua, respetando su espacio, pero ofreciendo su apoyo si lo necesitaba. Los resultados son positivos, señor Montero, anunció la doctora Ortiz, una especialista omega que Miguel había seleccionado personalmente, muy diferente del médico del clan que Eduardo había impuesto inicialmente. ¡Felicidades! Miguel asintió, una mezcla compleja de emociones recorriéndolo. Cuando finalmente había decidido intentar concebir, lo había hecho desde una posición de autonomía, no de sumisión. La diferencia lo cambiaba todo. Cuando salió para encontrarse con Eduardo, vio en sus ojos no la satisfacción del alfa que ha asegurado su legado, sino la emoción contenida de un hombre confrontando la posibilidad de la paternidad. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo, con una genuina preocupación que aún a veces sorprendía a Miguel. «Estoy bien», respondió, y por primera vez desde que había entrado en la oficina de Eduardo aquel fatídico día, sintió que era completamente cierto. «Estamos bien». Eduardo asintió, entendiendo todo lo que no se decía explícitamente. «Este niño nacerá en un clan muy diferente al que hubiera sido hace un año», dijo, con una determinación que Miguel había llegado a respetar. «Te lo prometo». Miguel sonrió, consciente de que su lucha silenciosa por la autonomía no solo había cambiado su propio destino, sino que potencialmente había iniciado una transformación más amplia dentro de las estructuras de poder que durante tanto tiempo habían definido su mundo. «Eso es todo lo que pido», respondió, colocando instintivamente una mano protectora sobre su vientre. «Una oportunidad para elegir nuestro propio camino». Mientras salían juntos de la clínica hacia el brillante sol de la mañana mexicana, Miguel reflexionó sobre el extraordinario viaje que lo había llevado hasta este punto, de ser forzado a un matrimonio por necesidad, a elegir libremente ser padre con el hombre que una vez había temido, de ser visto como un simple recipiente para el próximo heredero Montero, a ser respetado como socio y coarquitecto de un nuevo tipo de familia dentro de las rígidas estructuras de los clanes. No era la vida que había planeado, no era un cuento de hadas, pero era una vida con dignidad, propósito y la promesa de un futuro donde su hijo podría crecer conociendo el valor de la autonomía y el respeto mutuo, lecciones aprendidas a través del difícil pero transformador camino que sus padres habían recorrido.